En 1953, Franco hizo una llamada telefónica que cambió la historia del fútbol para siempre. El presidente del Barcelona cogió el teléfono, escuchó, y al día siguiente, renunció a Di Stéfano. Fue un trato, una amenaza, o algo peor. Esto es el pacto que el Real Madrid nunca quiso que supieras. Imagínate. Madridista. Corrían los años 50. España salía de la posguerra, y el régimen necesitaba símbolos de grandeza. Necesitaba victorias que proyectaran al mundo una imagen de fuerza, modernidad y superioridad. Y en el balompié encontró el arma perfecta. Alfredo Di Stéfano, la saeta rubia. Era en aquel momento el futbolista más completo y dominante del planeta. Un monstruo que jugaba en Millonarios de Colombia tras su paso por River Plate. Un delantero que veía el juego como pocos. Que marcaba, asistía, retrocedía y lideraba como un general en el césped. El Barcelona había llegado a un acuerdo con River Plate y pensaba que lo tenía atado. Di Stéfano incluso jugó amistosos con la camiseta blaugrana. Todo parecía cerrado, pero entonces entró en escena el Real Madrid, y con él, los hilos invisibles del poder. En aquel 1953, Alfredo Di Stéfano era el gran objetivo de los dos gigantes del fútbol español. El Barcelona había negociado directamente con River Plate y tenía un acuerdo cerrado. De hecho, la saeta rubia ya había jugado varios partidos amistosos con la camiseta blaugrana, y todo indicaba que vestiría de culé la siguiente temporada. El Real Madrid, por su parte, había llegado a un pacto con Millonarios de Colombia, club donde Di Stéfano jugaba en ese momento. Lo que debería haber sido una simple operación de fichaje se convirtió en un auténtico pulso entre dos clubes y entre dos poderes, porque la España de Franco, el fútbol no era solo deporte, era política, era propaganda, era una herramienta para mostrar al mundo que la dictadura había traído orden, grandeza y éxito internacional. El régimen necesitaba un equipo que representara al nuevo Estado español, un equipo ganador, mediático y capaz de conquistar Europa. Y ese equipo ya estaba elegido, el Real Madrid. Santiago Bernabéu, presidente merengue y hombre cercano al régimen, vio en Di Stéfano la pieza maestra para construir un imperio. Pero había un problema. El Barcelona le había adelantado, y entonces ocurrió algo que cambió todo. Según múltiples testimonios de la época y documentos desclasificados años después, desde las más altas esferas del poder, se movieron los hilos. Franco en persona intervino, y entonces ocurrió algo que muy pocos se atreven a contar con claridad. Según varios testimonios históricos, documentos de la época y declaraciones posteriores de protagonistas, Francisco Franco intervino directamente en el asunto. El dictador realizó una llamada telefónica al presidente del Barcelona, Enric Martí Carreto. En esa conversación, Franco le sugirió, con toda la autoridad del régimen, que el Barcelona renunciara a los derechos sobre Alfredo Di Stéfano para que el jugador pudiera fichar por el Real Madrid. No fue un consejo amistoso. En la España de 1953, cuando el generalísimo llamaba personalmente, no era una simple opinión, era una orden envuelta en terciopelo. El presidente culé entendió perfectamente el mensaje. Al día siguiente, el Barcelona dio un paso atrás en las negociaciones y cedió los derechos del jugador. Oficialmente se habló de un acuerdo amistoso entre clubes. Extraoficialmente, fue una rendición ante la presión del poder. Santiago Bernabéu, que mantenía excelentes relaciones con las altas esferas del régimen, vio cómo se allanaba el camino. Di Stéfano, que estaba en medio de un laberinto jurídico entre River Plate y Millonarios, acabó firmando finalmente con el Real Madrid. El 23 de septiembre de 1953. La saeta rubia debutaba con la camiseta blanca en un amistoso. El resto es historia conocida. Di Stéfano se convirtió en el mejor jugador del mundo y lideró al Real Madrid hacia una era dorada jamás vista. Pero aquella llamada telefónica dejó una pregunta que sigue flotando más de 70 años después. Di Stéfano llegó al Real Madrid solo por talento y ambición, o gracias a un pacto político en las más altas instancias de la dictadura. El Barcelona cedió. Tras aquella llamada, el club blaugrana dio marcha atrás de forma sorprendente. Oficialmente se habló de un acuerdo amistoso entre los dos clubes para resolver el conflicto. Extraoficialmente, fue una capitulación en toda regla. El presidente Enric Martí Carreto nunca negó públicamente la presión recibida, pero en círculos cercanos al club se reconoció que era imposible oponerse a una sugerencia que venía desde lo más alto del régimen. El Barcelona renunció a sus derechos sobre Di Stéfano, y el camino quedó completamente libre para el Real Madrid. Santiago Bernabéu, un hombre de enorme influencia en la España franquista, jugó un papel clave, no solo por su pasión por el club, sino por sus excelentes relaciones con el poder. Bernabéu era un hombre del régimen, había sido jugador,
directivo y presidente de un Real Madrid que el franquismo quería convertir en símbolo de la Nueva España, gracias a esa combinación de ambición deportiva y conexiones políticas. Bernabéu consiguió lo que parecía imposible: arrebatarle la estrella más brillante del momento al eterno rival. Di Stéfano firmó finalmente por el Real Madrid, y lo que vino después fue una de las etapas más dominantes en la historia del fútbol europeo. La saeta rubia marcó 308 goles en 396 partidos con la camiseta blanca. Ganó 2 balones de oro y se convirtió en el terror de Europa. Pero detrás de esa leyenda deportiva hay una verdad incómoda. El fichaje más importante de la historia del Real Madrid no se decidió solo en despachos de clubes, sino también en los pasillos del poder político de la dictadura. Y lo que vino después no fue solo una cuestión deportiva, fue una operación de propaganda perfectamente calculada. El régimen de Franco entendió enseguida el potencial que tenía el Real Madrid con Di Stéfano. El equipo blanco se convirtió en la mejor embajada internacional de la dictadura. Cada victoria era un mensaje: España está de vuelta, España es grande, moderna y vencedora. Entre 1956 y 1960, el Real Madrid conquistó las 5 primeras Copas de Europa de forma consecutiva, una hazaña jamás igualada. Di Stéfano, junto a Raymond Kopa, Ferenc Puskás, Gento y compañía, destrozó a los mejores equipos del continente. El Bernabéu se convirtió en un escenario de gloria que el franquismo utilizó sin piedad. Las imágenes de las finales se proyectaban en los noticiarios del mundo. Los goles de Di Stéfano se repetían una y otra vez en los cines de toda España. El Generalísimo seguía los partidos con interés personal. Cuando el Real Madrid ganaba, era una victoria del régimen. Cuando perdía, era un día de luto nacional. El club recibió facilidades de todo tipo: apoyo institucional, trato preferencial en trámites y una cobertura mediática sin precedentes. A cambio, el Real Madrid ofrecía al franquismo lo que más necesitaba: prestigio internacional, en una época en la que España estaba aislada políticamente. Muchos historiadores coinciden en que las 5 copas de Europa seguidas no fueron solo fruto del talento sobre el césped, fueron también el resultado de un apoyo político y simbólico sin parangón. El Real Madrid se convirtió en el equipo del régimen, y el régimen convirtió al Real Madrid en su mayor escaparate. Di Stéfano no era solo un jugador, era el rostro de una España que quería venderse al mundo como triunfante. Pero esta alianza tuvo un precio que el club pagaría en imagen durante décadas y que todavía hoy genera controversia: la etiqueta de equipo del régimen que persiguió al Real Madrid durante muchos años, especialmente fuera de España. Y esa es la verdad incómoda que el Real Madrid ha intentado dejar atrás durante décadas. El fichaje de Alfredo Di Stéfano no fue solo una brillante operación deportiva, fue un pacto en el que el poder político intervino directamente. Una llamada desde lo más alto del régimen que inclinó la balanza y cambió para siempre la historia del fútbol español. Gracias a Di Stéfano y a aquel apoyo institucional, el Real Madrid construyó una dinastía europea sin precedentes: 5 Copas de Europa consecutivas, un dominio absoluto que convirtió al club en leyenda. Pero ese brillo deportivo llegó acompañado de una etiqueta que todavía hoy pesa: la de ser, durante muchos años, el equipo favorito del régimen. Ganó el Real Madrid solo por mérito deportivo, sin duda. Parte importante sí. Di Stéfano era un genio, Bernabéu era un visionario, aquel equipo era históricamente grande. Pero negar el contexto político es negar una parte esencial de cómo se escribió aquella página dorada. Hoy, más de 70 años después, el Real Madrid es mucho más que aquella época. Es una institución global, un club que ha trascendido cualquier etiqueta política. Sin embargo, entender su historia completa obliga a mirar también esta cara B, como el fútbol. La política y el poder se entretejieron en un momento clave para construir una de las leyendas más grandes del balompié. Esta es la historia que muy pocos se atreven a contar con detalle, la que no aparece en los museos oficiales ni en los documentales brillantes del club, pero es parte real de cómo se forjó el gigante blanco. Si te ha gustado conocer el lado oculto de esta historia, si quieres seguir descubriendo los pactos, secretos y traiciones que han marcado el fútbol español, suscríbete al canal. Aquí no venimos a repetir lo que todos cuentan, venimos a contar lo que nadie quiere recordar. Déjame en los comentarios: ¿crees que la llamada de Franco fue decisiva en el fichaje de Di Stéfano? ¿O piensas que es una exageración histórica? Gracias por llegar hasta el final. Esto es Aquel Fútbol. Nos vemos en la próxima herida de la historia.